Vamos a leer 5 versículos de la Epístola a los Romanos como introducción y luego seguiremos trabajando sobre todo el capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque, y ese texto es clave para lo que vamos a tratar ahora, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. A nosotros nos gusta muchísimo ver documentales del universo, documentales científicos, y dentro de esa categoría, los que tienen que ver con el cuerpo humano. Y ahora hay tanta tecnología que uno puede ver cámaras que se introducen y van caminando, y tú puedes ver cómo funciona el cuerpo, y uno puede ver esos documentales una y otra vez, o leer sobre el cuerpo humano, y siempre termina maravillado con el funcionamiento de este aparato, de esta máquina que se llama cuerpo humano. Cuando uno lo ve en su dimensión y en su detalle, no puede más que darle gloria a aquel que lo diseñó y lo creó por el perfecto funcionamiento que el cuerpo humano tiene. Y esa maquinaria que es el cuerpo humano es algo que funciona en armonía. Es algo que se mantiene donde cada parte tiene que ver con la otra. Hay una infinidad de células, millones de células que hacen órganos y órganos que hacen sistemas, y todas funcionan en una forma perfecta, armónica y en sintonía una con la otra. Pero ¿qué pasa? Cuando algo no está funcionando bien, entonces el cuerpo se enferma. Pero cuando todo está funcionando en la forma que debe, ese cuerpo tiene una maquinaria que podría llamarse que llega casi a la perfección en su funcionamiento, aunque solo perfecto es Dios. Y un ejemplo de esto podemos verlo, que el corazón, que es un órgano vital, se encarga de bombear a través de las arterias la sangre al cuerpo completo. Pero esa sangre, que es la savia de la vida, regresa otra vez al corazón para una y otra vez recircularla con un propósito. Y es alimentar el cuerpo, oxigenar y mantener vivas todas las células que están en cada uno de los órganos que nosotros tenemos. Pero en este proceso intervienen los pulmones para oxigenar, intervienen los riñones para limpiar, interviene el aparato digestivo para depurar lo que comemos y enviar a la sangre el alimento que necesita para que ese alimento llegue a todo el cuerpo. Y el secreto, hermanos, de esta maravilla está en que estos componentes, cuando están sanos, siempre hacen la función para lo cual fueron diseñados. El corazón no tiene ningún interés en ser cerebro. Él simplemente late como corazón. El cerebro dirige y gobierna todas las partes de ese cuerpo. Si las células del corazón, que están todo el tiempo haciéndolo bombear, la tuviéramos en el brazo se pasara todo el tiempo haciendo esto y no fuera a funcionar. Por lo tanto, cada partícula, cada célula de nuestro cuerpo está en el lugar perfecto en que Dios lo diseñó. Cuando se crea la unión primaria
de un óvulo con un espermatozoide y comienza la mitosis, uno dice, pero ¿cómo es posible que de dos pequeñas celulitas comience y que hace? Es que esa división hace que cada célula que tiene la característica específica vaya a cada órgano para que cada órgano haga el trabajo que debe hacer. Y hacemos una pregunta ahora. Ese cuerpo humano que funciona en esa forma, ¿no tendrá Dios un propósito? Algo que quiere decirnos a nosotros, que miremos en el funcionamiento del cuerpo cuando tantas veces compara la iglesia de Cristo, su cuerpo, con ese cuerpo humano. Hay un mensaje allí. Nos está diciendo, mira cómo funciona el cuerpo humano, porque así es que yo quiero que mi cuerpo, la iglesia, también funcione. Y esta figura de la iglesia funcionando como un cuerpo, lo podemos ver en el Nuevo Testamento en tres textos principales. En 1 Corintios 12, en Efesios capítulo 4 y en Romanos 12, que es el texto que vamos a usar esta tarde para explicar acerca de cómo debe funcionar ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Dios tiene una verdad que quiere comunicarnos y esto nos debe llevar a preguntarnos dos cosas esta noche. Lo primero, si la iglesia es un cuerpo, ¿cómo debe funcionar? Y segundo, si yo soy parte del cuerpo, ¿cuál es entonces mi función? Para que éste también lo haga con la misma armonía y perfección con que lo hace el cuerpo humano. Porque esa comparación no está ahí por nada, está ahí para que la miremos, para que la estudiemos y para que nos preguntemos qué tiene que ver eso con nosotros. Porque según las escrituras y esos textos que hemos mencionado, todos nosotros tenemos una función, y eso es lo que vamos a ver esta noche. Y cómo hacer esa función que Dios ha diseñado para cada uno de los que componemos ese glorioso, ese hermoso, ese bendito cuerpo de Cristo, del cual es un privilegio pertenecer. ¿Usted sabe lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo? Un privilegio. Y nosotros a veces nos acostumbramos a ser parte de este cuerpo y vemos los hermanos y no a Cristo y no nos damos cuenta que es el privilegio nuestro pertenecer a ese grupo de hermanos con todas sus características porque ellos fueron comprados con una sangre preciosa y es el cuerpo que Dios ama así con las imperfecciones que tiene. Y en ese sentido vamos ahora a entrar en el pasaje de Romanos 12. Pero antes es importante declarar que ese texto no está ahí por casualidad, en ese punto del capítulo 12, cuando habla del cuerpo, sino que si observamos, la carta a los romanos es una de las cartas más densas doctrinalmente. Y desde el capítulo 1 al final del capítulo 11 es pura teología. Ahí está dicho todo lo que debemos saber. Y es importante entender que cuando en el versículo 1 del capítulo 12 Pablo dice, así que hermanos, habiendo terminado en el capítulo 11, a él sea la gloria por los siglos, amén, donde parece que se acaba la carta y vuelve a comenzar de nuevo, diciendo así que, ese así que, o ese por tanto, es un puente. Un puente importantísimo que el apóstol dirigido por el Espíritu Santo hace entre los primeros 11 capítulos de Romanos llenos de teología a los capítulos que vienen a partir del 12 hasta el capítulo 16 donde está lleno de práctica de esa teología. Por eso ese así que, ese por tanto es vital para poder entender lo que Pablo nos quiere decir ahora. Es como si Pablo estuviera diciendo, por todo lo dicho anteriormente, escucha a lo que debe llevarte todo esto, sabiendo de la misericordia de aquello que Dios ha hecho por ti. Por eso, antes de entrar en el texto de hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, vamos a ver un poquito el contexto anterior.
para poder comprender qué nos dice Pablo cuando dice así que. Porque ese así que es de vital importancia. Romanos 1 comienza hablando de que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, y de inmediato comienza a predicarlo, y lo primero que habla es acerca de la culpabilidad del hombre. Luego continúa con el justo juicio de Dios. Luego en el capítulo 3 habla de la depravación de todos los hombres. En el capítulo 5 de la justificación por la fe. En el capítulo 6 de la muerte del creyente al pecado y su condición de siervo de la justicia. En el capítulo 8, la nueva vida en Cristo, en el Espíritu, haciendo morir la obra de la carne, la gloria venidera, el plan de la salvación y la victoria que tenemos en Cristo. Y en los capítulos 9 al 11 hace referencia a la elección de Israel, la fidelidad de Dios, la salvación de los gentiles y el futuro de Israel. Es tan denso lo que Pablo expresa en los primeros 11 capítulos que en el versículo 33 del capítulo 11 pasa algo extraordinariamente extraño. Y es que Pablo está dictando o escribiendo la carta a los romanos inspirado por el Espíritu Santo, y de repente él se asusta con lo que está escribiendo y salta con una, o no se asusta, salta con una exclamación que todos nosotros al leer un texto como este debiéramos exclamar, y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Con frazada y sin frazada, gloria a Cristo. Después de haber entendido las verdades teológicas que hasta el capítulo 11 Pablo está planteando. ¿Qué está planteando ahí? Hermanos, él está diciendo que estábamos condenados. Él estaba diciendo que no hay justo ni aun uno. Y si no había ninguno, tú tampoco, ni yo tampoco. Él está diciendo que en Cristo hay justificación perfecta. Él está diciendo que hay una herencia en los cielos incorruptible que nos está esperando por causa de la obra de Cristo. Él está diciendo que la salvación de nuestras almas no hay quien la arrebate, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y era necesario que él recordara todo eso y dijera: así que, porque esto es así, yo te voy a decir ahora lo que tú tienes que hacer. Porque vivir como parte de ese cuerpo no se puede hacer sin la ayuda de Dios y sin el convencimiento de que yo tengo una labor que hacer, porque Dios me ha dado lo que yo no merecía, y lo único que puedo hacer por Dios es lo que dice ahora. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, por saber y recordar todas esas cosas, si nosotros no hacemos de nuestra vida un sacrificio vivo para Dios, no vamos a poder de ninguna forma llenar lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que hacer de nosotros un sacrificio vivo, pero ese sacrificio vivo tiene que ser santo, agradable a Dios y un culto racional. Por eso es, hermano, que toda esta teología debe llevarnos a entender el significado del Evangelio en nuestras vidas, y que entendiendo el significado del Evangelio en nuestras vidas podamos llevarlo a la práctica en la familia, en el trabajo, en la escuela y de una forma especial aquí dentro de la iglesia, cuerpo de Cristo.
¿Por qué tener que hacer todo eso? Porque una obra, hermanos, sin fe es muerta. Y no es estar buscando qué hacer aquí y allá, y yo ahora voy a tener que ocuparme y meterme en un ministerio y entrar en el ministerio de jóvenes. No, 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 no. Es empezar en tu casa a vivir el evangelio. Es empezar a vivir en tu trabajo el evangelio. Es empezar a predicar el evangelio para dar por gracia lo que tú diste. Pero para eso hay que presentarse primero como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese sacrificio es santo, pero no por nosotros, ¿no? Ese sacrificio es santo porque en ese sacrificio estamos en unión con Cristo. Y cuando yo dejo de ser yo para hacer lo que Cristo quiere que yo sea, y ya no vivo yo, como dice Gálatas, sino que vive Cristo en mí, entonces cuando yo puedo ser parte de ese cuerpo, porque ya yo no voy a funcionar de acuerdo a lo que quiero. Yo voy a funcionar de acuerdo a lo que Dios quiere de mi vida. Por eso es que dice sacrificio vivo, latría, culto racional, un culto que yo voy a presentar, y todo creyente en ese lugar va a ser ahora el holocausto. Va a ser lo que se va a presentar delante de Dios, pero no va a ser matado como los corderos. Ya Cristo pagó por nosotros. Ahora esa vida de Cristo yo la voy a ofrendar como un sacrificio vivo a Dios. Y una forma visible de presentarme como un sacrificio es manifestar la obra a través del cuerpo visible que es la iglesia. Por eso tiene que ser un culto racional, consciente, una decisión voluntaria y pensada. No es que me parece, no es que yo quiero, no, es que tú tienes que tomar una decisión y decir, Señor, heme aquí para lo que tú quieras. Y entonces voy a funcionar dentro del cuerpo como debo, porque es Dios que me va a poner a funcionar y no yo donde yo quiero o donde yo no quiero. Ahora, lo que sí es importante es que todos tenemos una función. Lo que tenemos es que buscar cuál es la función que Dios nos ha designado, porque somos parte del cuerpo. Por eso, hermanos, es que nos hace bien meditar en lo que Cristo hizo con nosotros. Esta mañana decía Rafael que a veces hay personas que viven en el pasado. Yo tiendo mucho a vivir en el pasado, eso es una cosa que me pasa. Sin embargo, a veces es bueno recordarnos de dónde fue que nos sacaron. A veces es bueno recordarnos cómo estaría nuestra vida sin Cristo. Es bueno recordarnos cómo estaría nuestra familia. Es bueno recordarnos qué hacíamos antes de ser llamados sin estar buscando y ser bendecidos con la salvación de nuestra alma, porque es lo único que va a convencer nuestra mente de ofrecernos como un sacrificio vivo. Y si no nos ofrecemos como un sacrificio vivo, tampoco podremos hacer la obra que Cristo quiere que nosotros hagamos, porque toda buena obra viene de Él. ¿Qué somos nosotros? Instrumentos impuros que lavados en su sangre pueden hacer la obra si Él quiere, pero como Él quiera, no como yo quiero. Por eso, hermanos, para ser parte del cuerpo y funcionar como Cristo quiere que tú funciones, simplemente despójate de ti mismo y entrégate a Él. Y el evangelio, como se decía esta mañana, uno le aplica el evangelio a todos los inconversos. Todo el tiempo explicando el evangelio inconverso. Miren, hermanos, nosotros necesitamos el evangelio todos los días como creyentes. ¿Por qué? Porque ese sacrificio agradable a Dios, que es un culto racional, nos debe llevar cada día a lo que dice el versículo 2, a no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros muchas veces sin querer nos queremos conformar al siglo, como si en el siglo hubiera algo bueno. Queremos parecernos al mundo, si fue del mundo que salimos. Y a veces no hay una diferencia clara en lo que es un creyente y un no creyente. Hermanos, que la palabra nos lleve a entender que somos un pueblo santo apartado para buena obra.
no para conformarnos al mundo, porque el mundo y sus deseos van a ser destruidos, pero la iglesia de Cristo permanecerá para siempre, porque Él lo prometió. Y si es así, ¿no es mi privilegio poder vivir para ese cuerpo? Y exclamar junto con Pablo, oh profundidad, yo no entiendo esto, pero Señor, como dice Isaías, heme aquí, envíame a mí, lo que tú quieras, Señor. Haz conmigo lo que quieras y vas a ver cómo entonces vas a funcionar como debes dentro del cuerpo, porque Dios te va a usar de la forma en que Él ha decidido usarte. Porque dice 1 Corintios, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprado? Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya tú no te perteneces, ya no es lo que tú quieres, ya no es lo que tú anhelas. Ya no es tu propósito en la vida, es qué quiere Dios y cuál es su propósito para conmigo, porque ya no vivo yo fui comprado. Y cuando yo entiendo que fui comprado, entonces comienzo a funcionar en la forma que Pablo plantea aquí. Es necesario despojarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que es todo lo contrario. Por eso hay que renovar la mente. Para que no nos perdamos, nosotros nos perdemos a veces. Hay que renovar la mente porque el mundo plantea todo lo contrario. Primero yo, después yo, tercero yo, lo mío, mi derecho, mi casa, mis hijos. Hasta la gente le ponen mi chofer, no es el chofer, no, mi chofer, el mío. Pero en el Señor no es así, porque dice la palabra que sirviendo es como vamos nosotros a ser iguales que Cristo. Y si tú eres un discípulo de Cristo, tu mente no es lo mío, sino lo del otro. Porque cuando doy es cuando recibo. Si no hay esa reciprocidad que hay en el cuerpo humano, donde el corazón de una forma desmedida se pasa todo el tiempo latiendo para llenar sangre a tu... Así pasa con el cristiano. Si tú eres corazón, late todo el tiempo y no te pares. Si eres sangre, lleva la comida a los demás. Si eres pie, para el cuerpo completo y soporta lo que es fuerte estar en el pie, cuando no se ve. Lo importante es hacer lo que Dios nos mandó. Pero para eso hay que ser un sacrificio vivo y hay que no conformarse a este siglo. Un siglo hedonista. Hedonista, que lo único que busca es placer. Uno no acaba de tener un placer y está pensando en el otro que tiene. Pero ustedes saben por qué. Porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Y ese vacío no lo llena más que Dios. Entonces, hermanos, si tú tienes el privilegio de pertenecer a este cuerpo, haz lo que Dios te manda, funciona como tal, y tú vas a ver cómo la iglesia va a explotar y va a ser un testimonio a ese mundo que necesita ver lo que vieron los cristianos del primer siglo. Una iglesia que con sus imperfecciones, porque ya en el capítulo 6 estaban discutiendo por el problema de las viudas, pero una iglesia que se amaba y tenía todo en común, una iglesia que funcionaba como un cuerpo, y eso trastornó una nación completamente pagana y luego se extendió a otras más paganas hasta el punto que es a los romanos que Pablo le está escribiendo, un imperio que se destruyó por su pecado, pero hasta ahí llegó el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo que los paganos no tenían. Funcionaban como un cuerpo que se amaba y eso llamaba la atención. No se estaba buscando cada uno para lo suyo propio, sino para el bien de los demás. Y ustedes saben qué pasa. Miren, hermanos, y yo lo digo muchas veces, cuando usted visita a un hermano enfermo, no espere que lo visite a usted ese mismo hermano. Es seguro que Dios le va a mandar a otro. Y así funciona el cuerpo. Usted va y no se preocupe si vino o no vino, que Dios le manda a otro. Es más, a veces sucede que al que tú le hiciste el bien te da una patada y el bien que tú le hiciste a ese que te la hace es una gente que tú ni siquiera la amabas mucho. Porque no es esa persona que está haciendo el bien para ti, es Dios que usó el mensajero.
Y algo que a nosotros en lo personal como diácono me mueve, cuando no quiero ir a un lugar a hacer algo que no quiero, es decir, es que si esta persona da gracias a Dios por lo que yo le llevo o voy a hacer, eso paga todo el asunto. Para la gloria de Dios, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y en ese sentido tenemos que pensar que para funcionar en el cuerpo tenemos que desprendernos de nosotros mismos. Y eso cuesta trabajo, porque todos nosotros somos egoístas por naturaleza. Y si no, miren los niños, mírenlos. ¿Quién le enseña a ellos a que los juguetes son míos? Nadie, eso viene en el paquete. A ellos hay que enseñarles lo contrario. Pues nosotros muchas veces somos como los niños, lo mío, mi tiempo, mi comodidad. Ese asunto de Enrique Crespo a mí me amonesta. Yo no tengo la capacidad de irme a la selva del Amazonas. Ahora, Dios a cada uno le da una capacidad. Lo que tú tienes que saber es cuál es la tuya. Él para el Amazonas y tú para diaconar aquí en IBCJ, pero tú tienes una capacidad que Dios te ha dado. Entonces, ¿cuál es la tuya, mi hermano? Irte al Amazonas, predicar aquí, orar en tu casa, pero todos nosotros tenemos algo que hacer. Digo pues por la gracia que me has dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos está diciendo? Piensa con cordura, no piense ni más ni menos de ti. Simplemente ve cuál es la medida de tu fe, porque Dios no pide cuenta por dones que no ha dado. Si te dio 5, Él te va a pedir cuenta por 5. Y al que le dio 10 por 10. Y al que le dio 100 por 100. En cuanto a ti, es simplemente ser hallado fiel en lo poco, porque dice que en lo mucho te pondrá. En ese sentido es tú saber cuál fue el don que Dios te dio y ponerlo en ejecución. Aún ese don sea de orar en tu casa por los predicadores. Y vivimos a veces preocupados por querer ir a la China o a no sé dónde. Qué bueno que hay gente que Dios la manda para la China. Pero mientras Dios te mande para la China, predícale al vecino. Ah, no es en la China. Quizá a veces porque pensamos que nunca vamos a ir a la China. Empecemos por aquí. Es bueno tener ese corazón misionero y es loable. Y cuando yo escucho, le digo lo del hermano Crespo, yo no me siento bien. Porque yo me pongo en el aguacero, en la cama incómoda y con la maleta mojada y no me gusta pensar en eso. Pero Dios ha puesto gente para hacer esto. Y Dios a él le dio la capacidad. Ahora mismo lo mío es orar por él, porque yo no estoy allá. Ese es un cuerpo funcionando. Si usted no fue llamado a ser pastor o misionero y nadie ve ese don en usted, pero usted es un gran hombre para ayudar a otros, ayude a otros, olvídese del otro asunto, o mientras tanto ore a Dios para que le muestre si es verdad que Él lo quiere como pastor o como misionero o como lo que fuera, porque Él lo va a capacitar, porque dice la palabra en 1 Corintios que es Él que puso a cada uno en el lugar que debe estar. Es Él, no somos nosotros. ¿Qué es lo tuyo? Deja que te ponga donde te corresponde. Y cuando Dios te ponga, te va a capacitar, ya sea para pastor, como también para limpiar, como también para pararse en la puerta, porque uno siempre ve los dones visibles, como con el cuerpo. Uno ve la cabeza, yo quiero hacer la cabeza. Mire mi hermano, detrás de la cabeza hay una cantidad de cosas que no se ven, que sin ella no funciona. Hay unas venitas ahí en la cabeza, chiquiticas, que cuando se le tranca, se acabó la vida. Es una venita, pero está ahí adentro, nadie la ve. Pues mire hermano, hay unas venitas aquí en la iglesia que cuando se trancan también afectan la iglesia. Hay unas venitas, hay unos oídos, hay unos pies, hay unas uñas. Mire, cuando usted se le encarna una uña, que es de la cosa del cuerpo que a uno menos le gusta, eso es duro, hasta fiebre le da a uno. Hoy si usted es una uña hermano de este cuerpo, usted tiene que velar para no encarnarse, para que el cuerpo no se resiente y le dé fiebre. El cuerpo es tan perfecto que aun cuando entra un virus a él, ¿usted sabe lo que pasa? Ahí vienen a atacarlo inmediatamente. Creo que son los glóbulos blancos, y no me juzguen que yo no soy médico. Y atacan la enfermedad. Pues así nosotros, hermano, cuando usted ve la enfermedad entrando en el corazón de un hermano, atácala con la palabra de Dios. Conviértete en un glóbulo blanco del cuerpo, para que el cuerpo siga viviendo y siga sano para la gloria de Cristo. Pero pensemos con cordura. Pero esa cordura debe ser al revés y al derecho. ¿En qué sentido?
Bueno, que tampoco te sientas menos de lo que tú eres. No, porque yo no doy para nada. Yo no, hermano, usted da para algo. Porque si usted tiene el cuerpo, da para algo. O sea, averigüe qué es lo que usted necesita hacer. Porque a veces nos escudamos en eso. Porque yo soy un hombre humilde. No es que usted tiene una labor que hacer. Entonces tiene que buscar cuál es esa labor. Y si no es aquí, es en su trabajo, en su casa, pero alguna labor usted tiene que hacer. Porque de la manera que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Usted sabe, hermano, cuál es la bendición de la iglesia. Lo heterogénea que es. Esa es la bendición de la iglesia. Gente tranquila, gente pesada, gente así, gente asado, gente que me gusta, gente que no me gusta. Pero usted sabe que eso es una bendición. Primero, los que no le gustan son para probar su carácter. Los que le gustan son para hacer su bendición. Y ese hermano que usted no ama, usted sabe una cosa, es parte de su cuerpo. Empiece a amarlo desde ahora. Porque nadie aborreció su propio cuerpo si es normal. Usted se imagina que yo diga ahora, mira, no te soporto, mano. No te soporto, yo la cuido. Y hasta una cremita le paso si se quema. Pues mire, esa mano hermana que usted tiene al lado, pásele la cremita de vez en cuando que lo necesita. ¿Usted sabía eso? Pásele la cremita que lo necesita. Y tenemos diferentes caracteres. Y tenemos diferentes formas de pensar. Y tenemos diferente capacidad económica, inclusive unos ricos, unos pobres. Pero eso es lo bueno de la iglesia. Para que los ricos den a los pobres y los pobres oren por los ricos. Para que los que son más complicados se le baje la complicación con alguien que le pase la mano. Ese es el cuerpo de Cristo. Y ustedes saben, y así es que Cristo lo ama, no es de otra manera. Porque si fuéramos todos iguales, no seríamos un cuerpo, fuéramos un órgano. Y un órgano solo no funciona. Tiene que haber diferentes caracteres. Y yo tengo que entender que la iglesia está llena de diferentes caracteres que quiera yo o no, pero yo no soy el dueño del cuerpo, es Cristo. Y Él la ama así, con esa imperfección. Y cuando la iglesia es imperfecta es que se glorifica de verdad. ¿Por qué? Bueno, porque ya no soy yo sino Él. Yo no tengo nada que ofrecer más que a Él. Y entonces, esa unidad en la diversidad, hermanos, es una maravilla y una bendición. Como yo no lo puedo decir mejor que C.S. Lewis, yo voy a leer algo que dice él aquí. Si todos experimentan a Dios en la misma forma y le rindieran idéntico culto, el canto de la iglesia triunfante no sería una sinfonía. ¿Y qué es una sinfonía? Que muchos instrumentos diferentes tocan un concierto, cada uno con las notas que le fueron asignadas por el que diseñó el concierto, y cuando usted lo oye todo, suena como una sinfonía. Sin embargo, más sería como una orquesta en la que todos los instrumentos tocan la misma nota, si no fuera así. Imagínense que todos fuéramos iguales, tocamos la misma nota. No, esto es una sinfonía. Aristóteles ha dicho que una ciudad es una unidad de semejanza. El apóstol Pablo ha escrito que un cuerpo es la unidad de miembros distintos. El cielo es una ciudad y un cuerpo, porque los bienaventurados permanecen eternamente distintos. Y es una sociedad porque cada uno tiene algo que decir a los demás. Renovadas y siempre frescas noticias de mi Dios, que cada uno encuentre en aquel a quien todos alaban como nuestro Dios. Porque no hay duda que el continuamente exitoso y aún así nunca completo intento de cada alma de comunicar su propia visión singular a todas las demás está también entre los fines para los cuales el individuo fue creado. Esa diversidad, hermanos, fue creada por Dios. Y en esa diversidad es que Él ahora nos dice y nos manda una exhortación en el versículo 9. Para que si todavía tú no sabes exactamente cuál es tu lugar en el cuerpo, vamos a ver ahora una diversidad de tareas y cosas que tú puedes hacer
como parte de ese cuerpo. Siempre recordando que para tú hacer eso, tienes que primero presentarte como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El amor, hermanos, se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. La palabra fraternal, ¿usted sabe lo que significa? Hermano. No es amor de amigo, no, es amor de hermano. Miren, los hermanos a veces pelean. Digo, yo peleaba muchísimo con mis hermanos. Ahora, nadie lo podía tocar porque era mi hermano. Yo peleaba con él, pero otro no. Así debe ser la defensa de nosotros entre nosotros. Somos hermanos. Entonces yo puedo estar con un hermano con una diferencia, pero no es que me lo toque porque ese es mi hermano. Mi hermano. En cuanto a honra, vamos a preferirnos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando un hermano está en necesidad, siente por él esa necesidad y llévale algo. No le diga, ven en paz, hermano, voy a hablar con los diáconos. No, haz lo que tú puedas por él. Ese es tu hermano para que tú compartas con él las bendiciones que Dios te ha dado. Gozosos, compartiendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, unánimes. ¿Usted sabe lo que significa la palabra unánimes? Una sola alma. No con un concepto de división, no, unánimes. Y aún para resolver esos problemas que tenemos uno con los otros, que no nos permiten ser unánimes, vaya a Mateo 18 que va a encontrar la solución. Hable con el hermano, no con el hermano del hermano. No, hable con el hermano y solucione su problema para que usted pueda estar con el corazón tranquilo, unánime y poder orar sin que esa oración tenga ningún estorbo. Porque quiera usted o no, se va a pasar la vida entera en el cielo con ese hermano y no con ese, ¿no? Con el de muchísimas iglesias que uno dice que soy iglesia, que sé yo qué cosa. Mire, se va a encontrar con ellos allá, prepárese. Y algunos van a estar aplaudiendo probablemente. Entonces, unánimes para que la gente vea el cuerpo de Cristo funcionando como tal. ¿Cómo? Como un solo cuerpo. El cuerpo local y el cuerpo universal. Y usted, mi hermano, tiene el privilegio de ser parte de eso. Gozaos con los que se gozan. Cuando un hermano recibe algo, gózate con él, pero también llora con el que llora. Hemos orado hoy por Betty. Vamos a poner nuestro corazón en el lugar de ella y orar con entendimiento para que Dios haga la obra de pasar su mano sobre su cuerpo adolorido. Porque ella me debe doler como parte del cuerpo y está sufriendo. Yo no puedo ser indiferente a eso. Eso es un cuerpo. Y si usted no puede ir, ore esta noche por ella y mándele al Señor que le pase la mano sobre ella. Unánimes, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Y sigue hablando, y así sigue en el capítulo 14, y así sigue en el capítulo 15, y todo el tiempo está hablando aquí del comportamiento que el creyente tiene que tener dentro de la iglesia. Ese andamiaje teológico del capítulo 1 al capítulo 11 no es más que para enseñarnos que una teología que no se aplica no hace nada en nuestras vidas. La teología se aprende para vivir y practicar el evangelio que esa teología nos enseña. Es probable que cada uno se pregunte, ¿y entonces yo qué debo hacer? Si usted todavía no tiene una parte clara aquí, como parte del cuerpo, que sí la tiene, comience orando esta noche por alguno. Y mañana comience orando en su familia.
y en su trabajo, y póngase al servicio de los demás en la iglesia, y usted va a ver que alguna función usted tiene, porque no hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo, como tampoco hay miembros inútiles en el cuerpo humano. Ni el apéndice, si se quiere, es inútil, porque para algo sirve. O sea que no hay apéndice aquí adentro, hermanos. Lo que hay son hombres y mujeres redimidos que por la gracia de Dios son el cuerpo visible de Cristo. Y escúcheme bien, ¿usted sabe cómo la gente va a ver a Cristo? ¿Cómo? Como vea a su cuerpo visible. Usted tiene una responsabilidad de representar a su Señor con la dignidad que Él tiene, para que su nombre por causa nuestra no sea vituperado, y para que, como dice el himno, podamos con tranquilidad de corazón y de alma coronar al Salvador. ¿Para qué? No para que esta iglesia sea exaltada, sino para que su nombre sea glorificado. Y la gente, viéndonos a nosotros, anhelen tener lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y si todavía no estás claro, simplemente piensa lo que Dios te ha dado. Que ofrecerte como un sacrificio vivo no es más, mi hermano, que un privilegio. Ahora, para esto, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Pero dice el Señor que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si tú eres débil, que el Señor nos ayude, porque todos somos en alguna forma débiles. Pero lo importante es encontrar cuál es mi lugar, porque algún lugar yo tengo dentro de este glorioso cuerpo. Los pastores capacitan. ¿Para qué? Para que nosotros todos hagamos la obra del ministerio. Si usted quiere que la iglesia de Cristo crezca, que la iglesia de Cristo siga expandiéndose y evangelizándose, es su privilegio hacer la labor que Dios le encomendó. ¿Para qué? Para que el Señor venga pronto, porque ya han entrado todos los que faltaban dentro de los redimidos del Señor. Que Dios le bendiga.